En algunos países actualmente desarrollados se intenta evitar todo sufrimiento, toda dolencia. Quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, del amor y del bien. Y entonces caen en una vida vacía, en la que quizás ya no existe el dolor, pero en la que la oscura sensación de falta de sentido y de la soledad es mucho mayor aún. Hay gente que compra, tiene cosas, ¿verdad? Y no tiene a Dios, y entonces su vida es vacía. Yo he conocido a mucha gente que me dice, Padre, estoy vacío, y eso que tengo todo tipo de placeres o de cosas, pero como le falta a Dios, está vacío. Por eso lo que cura al hombre, dice el Papa, no es esquivar el sufrimiento y huir del dolor, sino la capacidad de aceptar el sufrimiento, la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Y cita acá un testimonio tremendo, es un mártir vietnamita en el siglo XIX llamado Pablo Le Bao Thinh, en la que se nos muestra cómo él transformó el sufrimiento. Él está preso en una cárcel y es torturado. Voy a leerles una cita larga, pero creo que vale la pena para que veamos cómo la fe da esperanza y la esperanza ayuda a llevar el sufrimiento. Dice, esta cárcel es un verdadero infierno. A los crueles suplicios de toda clase, como son grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, la venganza, las calumnias, palabras indecentes, actos perversos, maldiciones y angustias y tristeza. Pero Dios, que en otro tiempo libró a los 3 jóvenes del horno y de fuego, está siempre conmigo y me libra de las tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. En medio de estos tormentos, que aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de Dios estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. ¿Cómo resistir este espectáculo viendo cómo los emperadores, los mandarines blasfeman tu santo nombre, Señor? Mira tu cruz, es pisoteada por paganos. ¿Dónde está tu gloria? Al ver todo esto, prefiero, encendido en tu amor, morir descuartizado en testimonio de tu amor. Es una carta tremenda. Alguien que es torturado, descuartizado, pero se une a Cristo. Y eso es porque Cristo vive, existe. Y Él ya ha descendido al infierno. Ese hombre estaba como en el infierno humano, digamos, de dolencia y de dolor y de tormento. Y como Cristo es la verdadera esperanza. Y entonces no se desata en el hombre el mal, sino que vence la luz. El sufrimiento, sin dejar de ser sufrimiento, se convierte en un canto de alabanza. ¿Cómo reaccionamos usted y yo ante el sufrimiento, ante la dificultad? Es una ocasión para unirnos a la cruz de Cristo, unirnos a Él. Por eso, y aquí el Papa dice algo muy interesante, dice, la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente en su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Porque hay sociedades en las que se quiere eliminar a toda costa el sufrimiento y a los que sufren. Y a veces es matarlos, eutanasia, o esterilizar a mujeres pobres para que no nazcan niños pobres. ¡Ey! Más bien ayuda a los que nacen. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. Y lo estamos viendo. Quizás menos en América Latina, pero en esos países, algunos países europeos o desarrollados, sin decir nombre, se está llegando a sociedades crueles e inhumanas, que se hacen bárbaras y cometen auténticas barbaridades, porque han perdido a Dios y han perdido el norte, y le huyen a todo sufrimiento y no saben acuerpar al que sufre y ayudarle. El individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente el sufrimiento un sentido, un camino de esperanza. En efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento,
de modo que éste llegue a ser también mío. Y uno lo ve en los santos, cómo los santos sufren con los demás, les ayudan. Y todo esto es porque ya Cristo ha padecido con nosotros. Uno puede consolar si se une a la soledad del otro. De hecho, consolación viene de ahí. Consolatio, ser con. La soledad ya no es soledad, sino que uno es capaz de sufrir por otros. Dice el Papa, sufrir con el otro por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo. O sea, que uno no se desentienda de los demás, que ante el sufrimiento crezca nuestra esperanza, que nos hagamos compasivos. Dios no puede padecer porque es todopoderoso, pero sí puede compadecer. Y Dios se ha compadecido de nosotros. Dios ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. Lo que dice Isaías, en sus llagas hemos sido curados. Dios se compadece de nuestra limitación y nos ayuda a llevar esas limitaciones. Ciertamente, en las penas menores también necesitamos vivir esto en la vida cotidiana. Antes hemos hablado de martirios, de cárceles, de descuartizados, pero en la vida cotidiana, en lo de cada día, así es. Hay que saber preferir el bien a la comodidad, sabiendo que precisamente así vivimos realmente la vida. No sé dónde leí, pero decía alguien que para que una familia funcione, hace falta que al menos haya uno que sea tonto. Tonto entre comillas, o sea, alguien que se da por todos, que sirve y que se olvida de sí mismo. Suele ser la mamá o el papá. Y luego dice, para que la familia sea feliz, hace falta que todos sean tontos. ¿Cómo que todos sean tontos? Sí, que todos se olviden de ellos y sirvan a los demás. Es esto, que uno prefiera el bien a la comodidad. La capacidad de sufrir por amor de la verdad es un criterio de humanidad. Los santos pudieron recorrer el gran camino de ser hombre porque estaban repletos de la gran esperanza que es Cristo. Y luego el Papa conecta con algo muy específico que es ofrecer las contrariedades en la vida cotidiana, las pequeñas dificultades, que antes mucha gente lo hacía y se ha perdido esa costumbre. Pero esto es muy sano. Las pequeñas dificultades, si se ofrecen, entran, forman parte del gran compadecer de Cristo. Y así entraban a formar parte del tesoro de compasión que necesita el género humano. De esta manera, las pequeñas contrariedades diarias podrían encontrar también un sentido y contribuir a fomentar el bien y el amor entre los hombres. O sea, que uno no se ande quejando, protestando, teniendo envidia. Hey, que uno ofrezca, Señor, te ofrezco esto, que no me salió bien, te ofrezco que tengo calor o frío, que tengo esta dificultad. Si no, uno se va a amargar y va a dar amargura alrededor. Hay que andar con una sonrisa, aunque esté uno en la cárcel.